Papa yo veo puras rejas, arcos de metales, gente que tiene que llegar a la 1 de la mañana para ver al Papa pasar de manera fugaz a las 5 de la tarde. Es decir, yo veo incluso que poca gente, vi poca gente el sábado en el Zócalo. Mira, yo creo que hay una contradicción. La única explicación que yo encuentro es que hay una contradicción entre quienes están manejando la seguridad del Papa en la Ciudad de México. Porque no es posible que sale de la Ciudad de México y vemos la alegría, la cercanía. ¿Viste Chiapas? No, Chiapas era una cosa desbordó hermosa. La gente. No, y ayer en Ecatepec, lo mismo. El Papa cerca, besando niños, acercándose. Algo no funcionó en la organización del viaje aquí en la Ciudad de México, que no es que haya alejado a la gente, sino que pone lejos a la gente. Sí, no es posible. Cualquiera diría que la fe ha caído, que está devaluada la fe en la Iglesia Católica, en su líder mundial. No. Es decir, entonces, ¿por qué la Basílica de Guadalupe se llenó, pero al tope? Todo el recorrido, la gente empieza a salir cada vez más a la calle. No, ahí hubo un problema de logística. No sé cuál haya sido, pero me queda muy claro que no tiene que ver con el Papa. Yo tengo la impresión, la información que tenemos es que iba a haber entrada libre y de repente 2 o 3 días antes, esta información de primera mano, se dice que sí va a haber boletos, se espanta a la gente, que si no tienen boleto, que siempre la gente dijo, bueno, mejor voy a la Basílica y lo veo, y se acabó, y es exactamente lo que pasó. Mira, el sábado, bueno, hay que recordarlo brevemente, el sábado el Papa Francisco y su historia, sin duda. ¿Por qué? Se convirtió en el primer pontífice en ser recibido en Palacio Nacional, donde murió Benito Juárez. Durante la ceremonia se entonaron los himnos de México y del Vaticano. Los jefes de Estado presentaron a sus comitivas, como lo hicieron la noche anterior a la llegada del pontífice al hangar presidencial. Integrantes del gabinete por parte del presidente de la República, desde luego, estaban ahí. También obispos y cardenales por parte del pontífice, su pequeño séquito que viene con él desde el Vaticano también. El Papa Francisco y el presidente de la República sostuvieron primero un encuentro privado. A ver, le voy a explicar. El Papa llegó por la puerta de honor de Palacio Nacional, una concesión que no se hace con cualquier jefe de Estado. Subió por la escalera hasta el Salón Azul, que queda en el primer nivel de Palacio Nacional. Estamos mostrando las imágenes. Este es un salón que queda entre la oficina del presidente de la República y el salón de recepciones, donde está el balcón central de Palacio, donde el presidente da el grito, en fin. Antes está el salón de embajadores y antes del salón de embajadores está el salón azul. Azul porque está tapizado de azul. Un azul así pálido, de seda, forrado de seda, en fin. Bueno, ahí sostuvieron un encuentro privado. Luego, cuando concluyó el encuentro, dirigieron un mensaje a los medios. Estoy seguro de que su peregrinar por México será histórico, será luz y guía para millones de mexicanos. Su presencia entre nosotros contribuye a reafirmar nuestra vocación colectiva por la paz y la fraternidad, por la justicia y los derechos humanos. Las causas del Papa son también las causas de México. Va a recorrer nuestro país de frontera a frontera, conocerá la pluralidad de sus expresiones étnicas y culturales, será testigo de una nación de jóvenes que hace frente a sus desafíos y que se está transformando para superarlos. Cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Le comentaba, después de haberse encontrado en privado con el presidente en este Salón Azul del Palacio Nacional, el Papa caminó con el presidente Peña Nieto y con su esposa. El presidente le mostró los murales de Palacio Nacional
Jorge, este mural, recuérdame. Diego, es la evolución de la humanidad. La evolución y de la humanidad de Diego Rivera, la claro. evolución de México desde el mundo prehispánico hasta el triunfo de la Revolución Comunista. Donde, por supuesto, está reflejado el momento en que llegan los españoles y viene el catecismo con los españoles y viene la religión. Sí. Es brutal este mural de Palacio Nacional que fue mostrado ampliamente por el presidente de la República al Papa Francisco y se lo explicó, por supuesto. Y luego de ahí ya bajaron al patio central de Palacio Nacional, donde está la fuente en medio. La fuente no la pueden quitar, pero bueno, alrededor se dispuso que estuvieran los invitados del presidente, principalmente miembros del cuerpo diplomático, miembros del gabinete de gobierno, del gabinete ampliado del presidente. Habría unas 1.500 personas, medios de comunicación, en fin, representantes de las Fuerzas Armadas, como cuando el presidente dirige sus mensajes con motivo de sus informes presidenciales. Aquí va el Papa con el presidente bajando la escalera central de Palacio Nacional. Había subido por la escalera de honor, ahora está bajando por la escalera que da al patio central para esta convivencia política que se dio en un marco austero, usted lo acaba de oír, donde hubo los mensajes. A ver, el Papa está pisando el suelo de Palacio Nacional y está enterrando definitivamente a Benito Juárez. No, qué barbaridad. A ver, venga. No, hombre, el más feliz. Ahí murió Benito Juárez, aquel que volteaba hacia la catedral maldiciendo a los curas. En realidad no tanto, ¿verdad? No, en realidad no. Mira, yo creo que, como dijo el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, el Estado laico es una conquista de la civilización que los católicos tenemos la obligación de proteger. Esto lo dijo ni más ni menos que Ratzinger, Benedicto XVI, y tenía razón. Lo que tenemos en México es un debate de muy larga duración, porque este bicho raro que es el Estado nacional laico, ¿sí? Es decir, un Estado que no profesa una religión, por primera vez se experimentó en Occidente aquí en México, por un enorme visionario que era Benito Juárez. Pero no hemos logrado resolver qué es esto, porque implica un Estado que no tiene confesión en una sociedad que no es laica, es una sociedad diversa, culturalmente plural, con muchas manifestaciones religiosas. En Palacio Nacional hubo una definición de Estado laico por primera vez. Pues estoy de acuerdo contigo porque así lo dice la Constitución. Claro. Pero si el presidente de la República va a la basílica y comulga, está excomulgando a aquellos que no profesan la religión católica. No estoy de acuerdo, Pepe. Venga. Porque va como simple fiel. Lo dijiste muy bien a la entrada. Políticos no esperan la bendición. Quieren una bendición como hijo de vecino a misa si es que quieren, porque para eso existe un régimen de libertad religiosa. Porque querían en los México. Políticos que los bendijera y sacarse la selfie. No, por supuesto que el no. Papa alzó la mano Muy bien, y los saludó, pero no los bendijo. Y muy bien hecho, porque además era un acto de Estado, sí, ese no era el lugar. Incluso él marca los tiempos muy fuerte. Cuando entra a catedral, 5 minutos de silencio en oración para hacer el tránsito entre lo profano y lo sagrado, ¿sí? Y entonces ya entra y habla con los obispos. Pero ahí en Palacio Nacional hubo una definición de Estado por parte del presidente Peña Nieto, muy, muy importante, Pepe. Él, cuando define la laicidad del Estado mexicano, y yo creo que esto resuelve ya nuestro gran dilema, nuestro gran debate histórico, que es el Estado laico implica una situación neutral frente a todas las religiones, equidistante frente a todas las religiones, un Estado que no va a profesar ninguna fe, pero tiene que cuidarlas a todas. Tiene que cuidarlas a todas y para eso es esencial el régimen de libertad de religión. Cuando hablamos de libertad de religión no hablamos de religión, hablamos de derechos humanos. Un auténtico Estado laico que va a gobernar, que va a regir sobre una sociedad plural, necesita la libertad de religión como un derecho humano fundamental que protege por igual al creyente, al agnóstico y al ateo. Por primera vez, un jefe de Estado en México de esa definición, que además es totalmente coherente en este momento con el orden constitucional mexicano. Esto es realmente trascendente y yo estoy totalmente seguro que Juárez, que era todo menos anticatólico, ¿sí?, no era un anticatólico. Él declara la independencia del Estado y la Iglesia nos reta a definir un Estado laico y finalmente
parece que lo estamos logrando. Somos un país normal donde la gente puede profesar una religión en libertad. Contrario ¡Aleluya! a lo que muchos fanatismos piensan, Juárez no comía curas. No comía curas, pero para nada, ¿sí? Juárez, de hecho, no Hay que leer la historia. Hay que leer la historia. Y hay que entender la reforma. Exactamente. Y la inmensa necesidad que había en ese momento. De deslindar potestades. De independizar. Fíjate que lo que hace Juárez es realmente visionario, porque él no decreta autonomías o separaciones. No. Él dice independencia, es decir, el lugar de la Iglesia Católica y después de todas las iglesias es la sociedad civil, no el poder, no el Estado. Pero esto era absolutamente nuevo en su tiempo. Nosotros pensamos en laicidad, laicismo y pensamos en Francia. Pero la Iglesia quiso, bueno, no vamos a hacer historia ni a dar clases de historia, yo no soy maestro, pero tú sí eres un historiador. Se dividió el país y la Iglesia quiso todo lo posible para acabar con Juárez. Pero fíjate y fue que y se alió con los extranjeros. Pero fíjate que esa guerra civil, bueno, también los liberales, esa guerra civil se dio de católicos contra católicos. Ey. Lo que se está definiendo en ese momento es cómo va a funcionar un Estado nacional, y los católicos están debatiendo porque ese mismo debate está al interior de la Iglesia. Me parece esencial, porque estábamos recordando hoy en la tarde aquel encabezado del monitor revolucionario. Ajá, monitor republicano. Monitor republicano de 1860 y tantos, 70 y tantos, que decía Juárez agoniza en Palacio. Ajá. Y ahora que estaba el Papa en el Palacio Nacional, alguien lo recordó, Juárez agoniza en Palacio, no, Juárez murió en Palacio, Ajá. porque quedó sepultada la memoria en el silencio inútil, ¿no? Fíjate que yo creo que es ahora que vamos a empezar a valorar realmente el legado de Juárez. Bueno, hay mucha historia, mucho fondo. Bueno, el Papa salió de toda esta atmósfera política, Ajá. no bendijo, tampoco maldijo, pero no saludó, no bendijo, Sí, y de ahí se cruzó. En propiedad republicana. Así es. Así es. Sí, y de ahí el Papa se va a la catedral, ahí al ladito, a la que señala Juárez desde su estatua, ¿sí? en el patio Mariano, por cierto. En el teatro, exactamente. Mariano por Mariano Arista, no porque sea y del Mariano culto. Arista por la Virgen María, o sea, al final de cuentas. El cuentas. Papa pronuncia un duro discurso ante obispos, durísimo, reunidos en catedral, 160 obispos. A la catedral le llamó casita. Pues sí, comparada con el Vaticano, pues sí. Dice, un poco larga, dice. Un poco larga. Un poco alargada, dice. Aclaró que las catedrales deben ser casitas en las cuales los fieles se puedan sentir íntimos con Dios. Advirtió que la Iglesia no necesita príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor. Llamó a los religiosos a tener una mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso, la cual pueda reflejar la ternura de Dios. El obispo de Roma pidió a los religiosos no dormirse en sus laureles, porque la Iglesia que no descifra los sufrimientos de los fieles y no se da cuenta de sus necesidades, no tiene que ofrecer. El Papa también les dijo, si tienen que pelearse, peléense como hombres de Dios a la cara, después recen, y si se pasaron de la raya, pídanse perdón, pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Los exhorto a conservar la comunión y la unidad entre ustedes. Esto es esencial, hermanos. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Palabras incómodas cuando el Papa les dice a los obispos, México no necesita príncipes, sino servidores. Hizo hincapié en el narcotráfico como una metástasis devoradora, exhorta a los pastores de la Iglesia al compromiso social donde no caben los intereses y los acuerdos secretos, dijo, con los modernos faraones, quienes tienen las manos ensangrentadas y los bolsillos repletos de dinero sórdido. ¿Incómodo para quién, Pepe? Para cualquiera que lo escuche. Mira, yo, católico de a pie, laico del común, así, ciudadano del montón, yo escuché ese mensaje y dije, ese mensaje es para la Iglesia en pleno. Ese mensaje lo puede escuchar un agnóstico, un ateo, y también lo va a llamar a reflexión. Ese mensaje tiene un nivel de universalidad muy importante. Ahora,
es muy importante que a los líderes de la iglesia se los haya dado, porque te digo, Juan, por lo que te quede el saco, para que me entiendas, Pedro, a mí me llegó profundamente como laico, no como miembro de la jerarquía, me llega como católico de a pie. ¿Qué no es esa la misión de cualquier católico? ¿No es esa la misión de cualquier católico que debe ser buen ciudadano y superar la condición de católico vergonzante, que no se siente capaz o no quiere participar para no comprometerse? Pero eso es profundo, eso es importante. Fue un mensaje incompleto, porque no habló de los curas pederastas. Ni tenía por qué y hablar no de regañó eso. A los obispos que protegían o protegieron a los curas torcidos por la pederastia. Yo creo que no tuvo una palabra de consuelo para las víctimas. Pero en este momento ese no es el tema de la Iglesia mexicana. En este momento no tenemos, un pendiente claro, evidente. El que teníamos brutal se llamaba Marcial Maciel. Ese caso se atacó directamente y ahorita la Iglesia es la institución que mejor y más hace para la protección de los menores de edad a nivel internacional, a tal grado que en Estados Unidos trabaja mano a mano con el FBI y ya es el modelo de protección, las escuelas católicas para eso. En este momento, ¿sí? En México el problema es lo que mencionó en Catedral, la violencia, la corrupción, los estatutos de privilegio, el que no estamos siendo realmente una sociedad que genere una ciudadanía capaz de combatir esta corrupción. Estos son los grandes temas ahorita de México y yo sí estoy de acuerdo con el Papa en este sentido, no irse hacia atrás. Bueno, también falta, con los jóvenes, hoy habló de las familias en Chiapas, ya habló con los obispos, falta el tema de derechos humanos. ¿Qué pasa con los 43 de Ayotzinapa? ¿Estaban invitados o están invitados para asistir en Ciudad Juárez, Chihuahua, a una misa masiva donde seguramente el Papa va a hablar de migración y va a hablar de derechos humanos, temas que todavía faltan en su agenda? Va a hablar de crimen y de trata de personas. De crimen y de trata de personas también. Es decir, va a tocar la parte más álgida de la realidad mexicana. Tenemos entendido que los familiares, algunos, no todos, algunos, y padres de los huérfanos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estaban invitados o están invitados a asistir a la misa, pero ha trascendido a través de sus voceros que como el Papa no los va a recibir en privado, ellos rechazan la posibilidad de asistir a estar en primera fila como los había invitado el Papa, junto con otras víctimas del abuso, del atropello de los derechos humanos. En un momento queríamos entrar en contacto con uno de los representantes, abogados de los 43, para que nos confirme esta versión que ha circulado con insistencia de que está Vidulfo. Vidulfo, muy buenas noches. Vidulfo Rosales, ¿me escuchas? Sí. Vidulfo, te llamo para preguntarte, y te saludo primero, te llamo para preguntarte ¿por qué no van a asistir a la misa a la cual los invita el Papa en Ciudad Juárez? Mira, por dos razones, ¿verdad? Primera, porque está costando un poco de trabajo poder trasladar a todos los padres para allá o a algunos representantes, y en segundo, porque pues la forma de cómo ellos han dialogado con las entidades o con autoridades o con otras personas es el grupo de los 43. Para ellos difícilmente alguien puede representarlos, el diálogo tiene que ser en su conjunto, y en virtud de que pues solamente existen 3 boletos, por esta razón es difícil, ¿verdad?, que los padres puedan trasladarse. Vidulfo, esto es un desaire en vista de que el Papa decidió no recibirlos de manera directa en la Anunciatura. No, de por sí ya era la postura de los padres de familia. Estaba viéndose difícil poder asistir a Ciudad Juárez. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo, ¿verdad?, en que pudiéramos tener algún espacio de reunión privada, o por lo menos que nos pueda recibir alguna carta, algún mensaje de los padres de familia. Con su ausencia, Vidulfo, los 43 harán presencia. ¿Perdón? Con su ausencia van a hacer ustedes presencia. No,
no haríamos presencia, te digo, o sea, lo único que estaríamos nosotros... No, bueno, ahorita, a eso me refiero. Por no asistir o al dejar el hueco, ganan la nota, ganan el periódico y ganan espacio en los medios. Esto también es oportunista, Vidulfo. Bueno, es la yo lo que te comento, pues es la posición de los padres de familia. Sí. Eso se determinó desde un principio, se determinó asumir esta postura. Aparte, pues no tenemos recursos para poder trasladar a los padres de familia para allá. Nosotros la insistencia es en seguir buscando una entrevista con él, poder tener una reunión, o en su caso, si no es posible la reunión y la entrevista, pues ya poder hacerle llegar un mensaje de parte de los padres de familia y ojalá él en su momento pueda hacer un pronunciamiento a favor de los padres y de todos los desaparecidos en el país. Vidulfo, muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Bote Pronto. Gracias a ti. Gracias, Vidulfo Rosales, vocero de los 43. ¿Cómo lo lees? Se equivocaron de medio a medio los que asesoran a los 43. El Papa se va a hacer cargo del dolor de miles de familias. Era la oportunidad que tenían los 43 para mostrarnos a la sociedad, ¿sí? O los asesores, porque el dolor de los papás se cuece aparte, ese es otro asunto. Era su gran oportunidad para mostrar que compartían el dolor con el resto de la población y que no se sienten una élite de privilegio que tienen que ser tratados por encima de todo lo demás. Que no tienen dinero para mandar a los 43 a Ciudad Juárez, perdón, pero sí lo tuvieron para una gira mundial. Hay que hacerse las preguntas. Segundo, ¿sí? El Papa los tenía, hay 3 lugares reservados en primera fila para los papás, 3 representantes. Con familiares de otras víctimas. Oye, son 30,000 desaparecidos. 27,465 documentados, al día de hoy. Pepe, documentados. Documentados por Gobernación. Cuando la tragedia de los 43, y que los empezaron a buscar, encontraron 200 cuerpos. A los que nadie buscaba. A los que nadie buscaba. Y también están en la lista de desaparecidos. Más, se documentaron más desaparecidos porque había unos que no estaban en la lista. Ese dolor es el que se hace cargo el Papa. Bueno. Ese dolor es el que tiene que abrazar la Iglesia. Te digo mi opinión, es un chantaje. Y qué bueno que el Papa no cayó. Doctor Trasloceros, te agradecemos mucho haber estado con uno, ayudándonos a entender toda esta contextualización. No es la visita del Papa solamente un pretexto de los medios de difusión para ocupar horas y horas y de los anunciantes para colocar sus avisos de productos y servicios. No, esto trae un fondo que va más allá de la superficie, evidentemente. Doctor, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Pepe, muchísimas gracias. A Siempre ti por es un placer platicar. No, hombre, al contrario, gracias. Y me quedo con una cantidad de pendientes que supongo son los de quien nos sigue con buena voluntad, desde luego. Juan Pablo II, por cierto, déjame contarte que Juan Pablo II es noticia, vuelve a ser noticia después de muerto, esta vez no por su pontificado, sino por una serie de cartas íntimas y fotografías que muestran la apasionada amistad que mantuvo con una filósofa estadounidense de origen polaco. La amistad comenzó en 1973 cuando Ana Teresa Tymienienka contactó con Karol Wojtyła, entonces arzobispo de Cracovia, por un libro de filosofía que él había escrito. Luego de reunirse para discutir sobre el libro, empezaron a escribirse. El intercambio de cartas se hizo cada vez más frecuente y su amistad más estrecha. Sin embargo, no hay evidencia de que el Papa Juan Pablo II rompiera sus votos de celibato. Ya ves cómo es el morbo, cómo es la información. Dejémoslo de ese tamaño. Su esposo de ella, como dicen en el pueblo, era asesor económico de Juan Pablo II. Pero claro, en el chisme dicen, este señor tuvo un romance, es santo señor. Así Gracias. Es. Buenas noches, Pepe. Buenas noches.